La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días, les saludamos hoy desde Bilbao en el día del cambio de ciclo político en esta comunidad. Hoy toca analizarlo porque a pesar de que la fotografía en la Lehendakaritza va a ser la misma que en la anterior legislatura con el PNV y el Partido Socialista en la composición del gobierno, hay algunos movimientos que quedan fuera de este plano y que retratan una Euskadi diferente y que muy probablemente empiezan a dibujar el camino del futuro. El principal protagonista de este cambio de ciclo es Bildu, disputando la hegemonía nacionalista al PNV, y se lo ha puesto difícil. Tanto es así que las dos formaciones han empatado en número de escaños, en un resultado histórico para la formación abertzale, que se convierte ya, tras estos comicios, en un actor político determinante, ya no solo aquí en Euskadi, sino que con estos resultados reafirma su aval para su protagonismo en el Congreso de Madrid. Y lo ha conseguido sin tener que hacer aquello que tanto se le exige, que condene el terrorismo de ETA, que diga de frente que ETA fue una banda terrorista. Así que Bildu consigue pasar página sin dejar resuelto el asunto por el que sigue siendo una formación con la que de momento es imposible pactar para gobernar en esta comunidad. Este sigue siendo el gran problema de Bildu, a pesar de que el tiempo les ha colocado ya en la senda de la democracia y con una participación no menor, como decíamos, en algunos de los principales asuntos de este país que han salido adelante en ocasiones gracias también a sus votos. La gran pregunta es: ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que Bildu pueda ser un socio libre de su lastre del pasado? O bien porque la formación abertzale cumpla con la que se le pide, o bien porque el recambio generacional convierta en protagonistas de la vida pública vasca a aquellos que ya nacieron sin ETA. Y tres apuntes más de estos resultados que merecen la pena destacar. Los buenos datos del Partido Socialista, que ve reforzado su papel en el futuro gobierno y que ya exige un protagonismo más destacado en el Ejecutivo. Los datos del PP, que a pesar de lograr un escaño más no consigue absorber a Vox, que mantiene la representación en el Parlamento Vasco, y esto sumado a que el PSOE mejora también su resultado, convierte la celebración popular en una celebración agridulce. Y por último, el espacio a la izquierda del PSOE. Sumar salva los muebles con un diputado y permite a Yolanda Díaz salvarse in extremis de lo que hubiera sido una auténtica debacle después de los pésimos resultados en Galicia, y Podemos, que se queda fuera del Parlamento tirando por la borda los 6 escaños que tenía. La pugna entre los dos deja a este espacio seriamente comprometido. Ángeles Barceló. Era esta la primera de las 3 citas electorales de la primavera. El PNV ganó en votos y podrá seguir gobernando en Euskadi junto a los socialistas. Bildu empató en escaños. ...370.000 votos para el PNV, el 35% del total, 341.000 para Bildu, el 32%. El PNV pierde 4 escaños y empata 27 con EH Bildu, que sube 6. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Hauteskundeak irabazi egin ditugu! ¡Irabazi egin ditugu hauteskundeak! Había euforia ayer en la sede del PNV porque pese a caer en escaños evitan que Bildu les supere en diputados y aumentan la ventaja que le sacaron en las generales de julio pasado a la izquierda abertzale. Entonces fueron apenas 1.000 votos, anoche fueron más de 27.000 de diferencia. Y sobre todo se garantizan seguir en el gobierno gracias a que los socialistas pasan de 10 a 12 escaños. Juntos, PNV y PSE, que ya gobiernan ahora, alcanzan los 39 asientos en el Parlamento de Vitoria, uno por encima de la mayoría absoluta. El mandato popular dice que este país, esta parte del país, tiene que avanzar en mayores cotas de soberanía. Tenemos que dar un salto, tenemos que implementar políticas públicas más igualitaristas y más Había progresistas. euforia anoche en la sede de EH Bildu por un resultado que supone un récord para la izquierda abertzale, que se impone en Álava y en Guipúzcoa. En Vizcaya, donde cuesta más votos conseguir un diputado, ganó el PNV. Sumar con el 3% logra un escaño por Álava. Podemos, que obtuvo 6 parlamentarios hace solo 4 años, se queda fuera de la Cámara con el 2%. En 2016, Podemos llegó a ser primera fuerza en Euskadi en unas elecciones generales. El PP pasa de 6 a 7 parlamentarios y Vox mantiene su escaño en Álava con el 2% de los votos. La suma de PNV y Bildu, con 54 de los 75 diputados que tiene la Cámara, deja al Parlamento con más representación de los partidos soberanistas. Este viernes se va a escrutar el llamado voto cero,
considera el voto de los residentes en el extranjero, hay 2 escaños que podrían variar. Uno en Vizcaya, el último fue para el PSE. Sumar está a 738 votos de su escaño. Y el otro será en Guipúzcoa, que también es del PSE, fue el último. Se lo podría quitar Bildu si es que consigue recortar la diferencia de 1.360 votos de los socialistas. El PNV mantendrá el gobierno vasco y eso explica esa euforia de anoche en Sabin Etxea, donde se escenificó el traspaso entre Urkullu y Pradales. Los nacionalistas suman la mayoría si reeditan la coalición con el PSE, cosa que se da por hecha que va a ocurrir, aunque los socialistas van a exigir más cuota de poder ahora. Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? De hecho, el propio Andueza decía ayer mismo que mientras sus socios de gobierno han perdido parlamentarios, 4 concretamente, ellos los han ganado, más 2, lo que les da una posición de fuerza para negociar y, conociendo a Andueza, la va a aprovechar. Pueden vender más caro su apoyo, ganar presencia. De hecho, va a ser una de las claves a partir de ahora. Los socialistas obtuvieron ayer 149.000 votos y ganan apoyos por primera vez desde 2012. Que lo celebra el PNV también es nuevo. Ayer, de hecho, en Sabin Etxea así era, que sumar al PSE era un triunfo y una celebración añadida a lo que fue finalmente un diagnóstico médico mucho mejor que el esperado. Pradales les dijo a los suyos que celebraran. Esa fue su palabra ayer, ospatu. Será a partir de esta tarde cuando irán bajando al detalle, no sin antes recordar lo que apuntó Ortúzar, que no se nos suba la cabeza, sobre todo porque Bildu se ha quedado a 30.000 votos. La otra gran clave de la noche electoral fue precisamente ese, el crecimiento de Bildu, siguiendo su noche electoral que fueron a celebrar a pocos metros de la sede del PNV. Estuvo Gonzalo Loza, buenos días. ¿Qué tal, Egunon? El objetivo de EH Bildu, por si no quedaba claro, se recordó constantemente ayer. Y la coalición Abertzale está algo más cerca de llegar a Lehendakaritza. Su segunda posición en votos, la mejor en su historia, pero sobre todo el empate en parlamentarios es una victoria para la coalición y así lo escenificaron. Saben que llegar a Ajuria Enea será un proceso largo y que necesitarán muletas que actualmente no existen. Formaciones en las que apoyarse como Podemos o Sumar han desaparecido o quedado en la irrelevancia. El tiempo dirá qué pasa con el PSE. El giro de Bildu hacia un discurso más moderado y pragmático en el que destacan más sus intenciones progresistas que soberanistas siguen surtiendo efecto, así que en estas seguirán en el Parlamento Vasco y en las Cortes Generales. Porque esa es una de las preguntas que surge a partir de esta subida de Bildu y este descenso del PNV, que sin embargo no va a cambiar el gobierno de Euskadi. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. La pregunta es qué cambia ahora para el gobierno, porque faltan las catalanas y las europeas. ¿Qué dicen esta mañana en Ferraz? Pues dicen que el resultado en Euskadi les deja en una muy buena posición de salida para la siguiente etapa de esa maratón electoral, porque tras crecer en el País Vasco esperan ganar en Cataluña y que eso suponga un empujón de cara a las europeas. Los socialistas, que creen que con los 12 escaños obtenidos ayer, 2 más de los que tenían, se anula también parte del argumentario del PP de Feijóo, sobre quien ponía el foco la portavoz de la Ejecutiva, Esther Peña. La ciudadanía vasca ha vuelto a demostrar que el motor de Feijóo está gripado. Comienza a sonar en la sede nacional del Partido Popular y en sus baronías el trata de arrancarlo, Alberto. Y es que se puede decir con claridad que la aportación de Feijóo en estas elecciones ha sido absolutamente la nada. Los socialistas que respiran además porque el resultado no tensiona la relación con los socios parlamentarios en el Congreso. La primera plaza del PNV refuerza la estrategia de no facilitar la entrada en el gobierno de EH Bildu. Pues ese análisis en el PSOE, mirando al PP, es el que explica que ya anoche hubiera voces críticas dentro del Partido Popular con la estrategia de su partido. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Porque es verdad que ellos crecen, un diputado, pero los socialistas han crecido más y encima Vox mantiene su diputado por Álava. Sí, voces críticas, aunque en Génova hablan de objetivo cumplido, ya que el PP había rebajado el listón del éxito a simplemente subir un escaño. Pero ciertos sectores del partido piden ya una reflexión y alertan de que esto complica el panorama para las europeas si no se reacciona en las catalanas. Aunque se descontaba un resultado muy modesto en Euskadi, estas voces denuncian que nadie en Génova previó la subida del PSOE y que se ha fracasado en la aspiración de ser decisivos y de frenar a Vox. Con todo, desde la dirección hablaba así Cuca Gamarra. Nos pusimos como objetivo crecer y crecer en escaños y lo hemos conseguido. Lo más reseñable es el resultado de Bildu, que desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa ha crecido y no ha dejado de crecer. Las voces críticas alertan de que la aritmética vasca no ha desestabilizado en nada al gobierno de Sánchez y advierten de que en las catalanas el PSOE obtendrá previsiblemente un nuevo balón de oxígeno. O reaccionamos, dicen, o lo pagaremos en las europeas. Mariela Guille, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y el dibujo se completa con el espacio de Podemos y de Sumar. Porque Sumar consiguió anoche un diputado, Podemos se queda fuera de la Cámara de Vitoria. Hace 4 años Podemos logró 6 parlamentarios. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y además es que ese escaño de Sumar fue bailando buena parte de la noche.
Sí, noche de infarto para Sumar, pero finalmente esquivaron el fiasco gallego por la mínima con ese único escaño que ni siquiera es para la candidata al Endacari. Es un resultado muy bajo, pero los de Yolanda Díaz lo dan por bueno y respiran aliviados. Las fuentes consultadas por la SER aseguran que les permite afrontar el ciclo electoral con la baza de que Sumar ha entrado por primera vez en un parlamento autonómico que tienen futuro, dicen, pero sobre todo creen que les sirve para erigirse como la única fuerza, como la única referencia del espacio a la izquierda del PSOE, porque Podemos se ha quedado fuera. Eso sí, hay voces que sí hablan de mal resultado, rechazan que se haga borrón y cuenta nueva respecto a esos 6 escaños que sacaron en 2020 cuando eran Unidas Podemos y avisan de que la división sí les ha penalizado. Ana, gracias. Gracias. El lunes trae mucha política porque hoy será día de comparecencias y de empezar a pensar en las catalanas, pero antes el pronóstico. Que llega precedido por los 3 récords que ha constatado esta madrugada el sistema de satélites Copérnico. El año pasado Europa registró la temperatura más alta en los océanos desde que hay datos, un récord de días también con estrés térmico extremo, o sea, inundaciones, olas de calor, deshielo excepcional en los Alpes, caudales históricos en las principales cuencas fluviales, pero el tercer récord es que el año pasado se produjo también el mayor incendio forestal jamás registrado en el continente, recordarán el de Grecia. En cambio, 2023 fue también el año en el que se generó más electricidad a partir de energías renovables. Aunque esta semana en España vamos a tener pocos cambios en el tiempo, Jordi, que trae temperaturas a la baja. Sí, esto será lo más significativo, una semana durante la cual tendremos que abrigarnos de noche y durante las mañanas. De hecho, a partir de la próxima noche vuelven las heladas al interior de la península ibérica, especial atención en zonas agrícolas, que es donde son más probables, y durante las tardes, a pesar de que en general va a hacer mucho sol, tampoco subirán mucho las temperaturas, con excepciones, por ejemplo, en Extremadura y el Valle del Guadalquivir, hoy máximas cercanas a los 30 grados. A esto hay que añadir el viento, que con el descenso de temperaturas casi generalizado, aumentará la sensación de frío y momentos de lluvia en el Mediterráneo. Ahora chubascos en Cataluña. A partir de mediodía en Baleares, la Comunidad Valenciana, también en Murcia. Y cuidado porque algunas de estas lluvias serán en forma de tormenta que descargarán de manera torrencial. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Les decía que vamos a tener mucha política porque la resaca de las elecciones vascas se va a solapar con el inicio de la campaña catalana este jueves y antes con las comisiones de investigación por la compra de mascarillas que en este contexto preelectoral se van a contraprogramar. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Porque en el Senado comparece Koldo García, al que finalmente pudieron localizar, mientras que en el Congreso va a comparecer el exministro y candidato del PSC, Salvador Illa. Sí, después de muchos nombres y mucho reproche mutuo, ya arrancan tanto en el Congreso como en el Senado las comisiones de investigación con un menú cargado. El plato fuerte será la presencia desde las 11 de la mañana de Koldo García en el Senado y fuentes de su defensa nos dicen que llegará con el consejo de no contestar. Ya en el Congreso y a las 4 de la tarde será el turno para Salvador Illa, el hoy candidato del PSC en una campaña que arranca en días, acudirá tranquilo y con voluntad de responder a todo lo que sea necesario, según nos dicen en los socialistas catalanes. Habrá más comparecientes como Ayuso, Armengol o Ábalos, entre otros muchos, pero aún no tienen fecha para acudir y está por resolver la ausencia de los fiscales después del rechazo del Gobierno y la Fiscalía a su presencia y el consiguiente malestar en el grupo parlamentario del PSOE. Josué, gracias. Hasta ahora, Ángels. En paralelo a todo el debate político, venimos hablando mucho estos días de la vivienda. La semana pasada ya veíamos casos en Palma, en los que el propietario ofrecía una rebaja en el alquiler si el inquilino le hacía las obras de la reforma de su casa. O les contamos la propuesta del Ministerio de regular el número de viviendas turísticas que hay, sobre todo en las zonas tensionadas. Bueno, hoy les vamos a contar que el Ayuntamiento de Madrid admite que en la capital hay 13.000 viviendas de uso turístico sin licencia. Y a pesar de esa cifra, en todo el año pasado el municipio solo puso 86 multas. Radio Madrid, Lidia Payo, buenos días. Buenos días. Sí, el porcentaje de sanciones del Ayuntamiento de Madrid en 2023 fue de un 0,63%. Es además un descenso respecto a los datos del año anterior, cuando se alcanzaron un total de 105 multas. El Gobierno municipal sitúa en más de 13.000 las viviendas que carecen de licencia para operar como pisos turísticos, cifras que contrastan con las que ofrecen desde la oposición, que eleva este número de pisos ilegales hasta los 26.000 en todo el término municipal. La izquierda madrileña critica la falta de profesionales en la inspección, aunque desde el gobierno local hablan de un aumento respecto a 2019. En el mapa para entender el mundo. La situación en Oriente Próximo, contenida la tensión entre Israel e Irán, ha sido una noche de ataques sobre Rafah, otra vez en Gaza, después de que Israel haya intensificado los ataques y las redadas en Cisjordania. Hay más de un centenar de asesinados después de un fin de semana que ha vuelto a dejarnos ante la pregunta de si es inminente el ataque sobre Rafah. Pablo Morán, buenos días.
Hola Ángels, buenos días. Lo parece y la pregunta es lógica después de los últimos movimientos del ejército israelí en torno a la franja y de que Netanyahu haya anunciado que incrementará la presión militar en los próximos días. Mientras eso llega, la imagen está en Han Yunis, en la gran fosa común encontrada tras la retirada del ejército israelí. En cada centímetro de tierra que mueven las excavadoras, en cada palada se encuentra un cadáver y ya van más de 200. Son miles los palestinos desaparecidos en esa zona después de 4 meses de ofensiva israelí. Es la gran fosa común de la guerra en Gaza que deja ya más de 34.000 muertos palestinos y una investigación por genocidio contra Israel. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Hoy vuelve al Parlamento británico el proyecto de ley para deportar a personas migrantes a Ruanda, un plan que la Cámara de los Lores bloqueó la semana pasada y que el gobierno de Rishi Sunak quiere aprobar hoy sí o sí, sin las enmiendas que eximen a los afganos que sirvieron junto a su ejército. Londres, Lucas Font. Tanto Rishi Sunak como el ministro del Interior, James Cleverly, pretenden ejercer presión sobre la Cámara de los Lores para que dé su visto bueno este lunes a la ley de seguridad de Ruanda, pero los Lores todavía no parecen dispuestos a retirar las 2 enmiendas aprobadas la semana pasada. La primera de ellas quiere evitar las deportaciones de colaboradores del gobierno y del ejército británico en el extranjero, y la segunda que un comité independiente garantice que el país africano es seguro para los solicitantes de asilo. Sunak ha insistido en que no aceptará las modificaciones y confía en iniciar cuanto antes el proceso de selección de las primeras 200 personas que serán deportadas al país africano una vez aprobada la ley. Y todo a pesar de las advertencias del propio Ministerio del Interior, que apunta al riesgo de que miles de inmigrantes desaparezcan del radar de las autoridades para evitar ser expulsados del país. Hay 2 apuntes más de la actualidad. Ya está en Bilbao Alex García, el ciudadano español que está grave por una pancreatitis y que ha tenido que regresar de Bangkok en un avión medicalizado del ejército para poder recibir asistencia médica. Y en Ecuador, el recuento del referéndum que ha organizado esta madrugada el presidente Noboa refleja un apoyo del país a 9 de las 11 propuestas que ha hecho este mandatario. Y en 10 minutos el abierto. Hay una mesa especial de análisis para estudiar los resultados y comentar los resultados de ayer con Eduardo Madina, Cristina de la Hoz e Ignacio Escolar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.